Yo vivo en el Distrito Federal y pues pienso verlo desde mi casa, creo que es un buen lugar, todo el distrito se va a oscurecer por completo. Pues que debemos de usar lentes especiales o vidrios, ha estado diciendo la Secretaría de Salud, creo. Es un fenómeno pues, natural, ¿no? Pero sí, sí me gustaría observarlo. Claro, con sus respectivas medidas de seguridad. Sí, me gustaría mucho verlo, el eclipse. Solamente lo podría ver con un papel perforado con un filtro. Sí, es un fenómeno natural, por eso pienso que no afecta en nada. Yo creo que se le debe dar un poco de mayor difusión a este hecho porque es importante para el conocimiento de todos nosotros y pues sobre todo de la niñez. Michoacán, estado rico en bellezas naturales y arquitectura colonial, pero sobre todo en tradiciones y hospitalidad, será una más de las entidades de la República Mexicana que quedará inmersa en la sombra de la luna. Será al norte de la entidad por donde pase la centralidad del fenómeno. Conozcamos cuáles son las acciones que están llevando a cabo las autoridades gubernamentales y científicas en esta localidad. Estamos preparando un paquete, o paquetes mejor dicho, para que diferentes áreas sean susceptibles de ser visitadas, al mismo tiempo anfitrionas de nuestros visitantes. Como hace un momento lo mencionaba, en el área de La Piedad, en su concepto más significativo, y en el área de Cuitzeo también en ese sentido de idea, serán los puntos básicos donde podrán ser observados de acuerdo a las posibilidades visibles, porque también es justo mencionar que para entonces se prevé que hayan nublados y que básicamente en esos dos lugares es factible de que sea observado el eclipse. Pero los preparativos no solo se llevan a cabo en el terreno turístico, sino también en el de la salud. No olvidemos que mirar directamente al sol, eclipsado o no, puede causar severos daños e incluso la ceguera total. Haremos una difusión importante sobre cuáles son los puntos de referencia a donde pueden acudir la población y los turistas en caso de que se presente una lesión de esta naturaleza. Cuáles son los síntomas que se pueden presentar, cuáles son los puestos médicos autorizados en donde pueden recurrir y cuál va a ser el procedimiento que vamos a seguir en caso de que se presente una situación lamentable de esta naturaleza. Nosotros participaremos en la actividad de observación, proporcionando filtros adecuados y vamos a poner algunos telescopios y prismáticos de proyección para que sea observado por mayor público. Sin embargo, el punto de atracción y de estudios no solo se concentrarán en el cielo, sino también en la tierra. En Michoacán vamos a realizar algunos experimentos de orden científico también, pero menos ambiciosos, decía, pero no por ello menos importantes. Tenemos clasificados por lo menos unos de orden físico, que incluye electrónica y óptica, otros biológicos para estudiar el comportamiento de animales, e incluso algunos sociológicos para estudiar el comportamiento de las personas con respecto a este fenómeno, y algunos mitos que existen alrededor de él, estudiar sus efectos en realidad, porque aunque no ocurre ningún daño para las personas por un eclipse, sin embargo hay leyendas y mitos que a lo largo de la historia se han venido acumulando y creemos importante conocer a fondo este fenómeno. El Planetario de Morelia, gran difusor de la ciencia astronómica en la entidad, tiene preparado todo un programa de actividades. El día del eclipse vamos a tener el segundo festival Juriata. Juriata en nuestro lenguaje indígena antiguo significa el sol. Entonces, nuestro primer festival Juriata lo tuvimos cuando tuvo lugar el eclipse anular y ahora el segundo festival será con este que se ha llamado el eclipse del siglo. Los preparativos para observar el eclipse en el estado son inminentes. Los principales objetivos son brindar seguridad y bienestar tanto al pueblo michoacano como a los turistas que decidan observar el eclipse desde esta bella entidad. Michoacán, al igual que otros muchos estados, se prepara para la observación del gran eclipse de México. Jueves 11 de julio de 1991. El hidrógeno es el elemento más ligero y más abundante en el universo. De cada 1000 átomos que existen, 839 son de hidrógeno. Como hemos venido mencionando a lo largo de esta serie,
El jueves 11 de julio de este año 1991 se producirá un eclipse total de sol visible en gran parte de la República Mexicana. Por esta razón, queremos recordarles cuáles son las características que hacen de este fenómeno un espectáculo único. Es una feliz coincidencia que la luna parezca en apariencia tan grande como el sol debido a su proximidad. Gracias a esto, cuando los tres cuerpos celestes, Tierra, Luna y Sol, se encuentran perfectamente alineados, se produce un eclipse total de sol. El disco de nuestra estrella se oculta detrás del de la Luna y aparece la atmósfera extendida del Sol, la corona. En el lugar desde donde se observa desciende la temperatura, también la luz. Aparecen algunas estrellas y planetas. Todo el horizonte resplandece con una luz extraña. Los gallos cantan y los animales nocturnos salen de sus guaridas. En su viaje, la sombra de la luna tocará la superficie terrestre en el Océano Pacífico, al suroeste de las Islas Hawái. Más tarde pasará sobre ellas para luego desplazarse sobre la República Mexicana. Después, recorrerá América Central, Colombia, y finalmente dejará de proyectarse en la región de Brasil. La totalidad del eclipse durará casi 7 minutos y será el eclipse más largo hasta el 13 de junio del año 2132, que por cierto se podrá observar en nuestra república en el estado de Chiapas. Maestra en Ciencias Julieta Fierro, bienvenida, antes que nada. Y la pregunta es seguramente algo que interesa a todo el público que piensa observar el eclipse. ¿Cómo se debe contemplar este fenómeno celeste para no correr ningún riesgo, que no exista peligro de ceguera parcial o bien temporal o definitiva? ¿Cuál es el método que recomiendan ustedes para disfrutar de este fenómeno? No estar espantados con él, ¿no? Claro. Que no nos espante, pero gozar del espectáculo sin riesgo alguno. Sí, yo quisiera mencionar que mirar al sol directamente es peligroso para la vista. Nuestro ojo no tiene sensores de calor, por ejemplo, ni de frío. Nadie usa bufandas para los ojos, por ejemplo, porque no sentimos. Entonces, durante el eclipse uno tiene tentación de estar volteando a ver al sol, a ver si ya va a ser, si ya va a ser. No es que el sol durante el eclipse produzca estas emanaciones especiales o más dañinas que de costumbre. Lo que pasa es que uno va a tener la tentación de estar volteando a ver el sol. La Secretaría de Salud está muy preocupada con esto porque pues muchos millones de personas van a querer ver el eclipse y no todas las personas responden de igual manera a la intensidad del sol. Algunas personas son más sensibles que otras, por ejemplo los diabéticos. Si uno tomó alcohol, por ejemplo, la respuesta del ojo a la intensidad visible del sol es más lenta. Si uno está en lugares muy elevados como el Popocatépetl, por ejemplo, el ojo se vuelve más sensible a estas radiaciones dañinas del sol, que insisto, existen con y sin eclipse parcial. Entonces, la forma más segura, desde luego, es verlo en televisión. Esa es la forma más segura durante la parcialidad. Desde luego, ya durante la totalidad, si no está uno en lugares muy elevados, se puede ver a simple vista el eclipse sin producir ningún daño. Otra manera muy segura es verlo de manera indirecta. Si uno tiene un sombrero de paja, por ejemplo, y lo coloca entre el sol y el piso, sobre el piso se van a ver muchas imágenes pequeñas del sol eclipsado, se van a ver como lunitas. O si se pone uno debajo de un árbol frondoso, las sombras de los árboles se van a ver como lunitas. O si uno agarra una hoja de papel y le hace un agujerito chiquititito, la imagen del sol proyectada se va a ver como una lunita, como un eclipse parcial, como un menisco o como una uñita también se podría mencionar. Ahora, existen algunos filtros para ver el sol. Yo recomendaría al público solo utilizar aquellos que estén avalados por la Secretaría de Salud y de Comercio. Hay una norma para estos filtros determinada por los médicos, desde luego, que conocen qué tan sensible es el ojo, tienen un factor de seguridad para proteger a un margen amplio de la población. Y entonces yo sugiero que si usan un filtro comercial, estén muy seguros que esté aprobado por la Secretaría de Salud y de Comercio o alguna dependencia oficial y se lean las instrucciones.
es decir, se mire el sol con el filtro durante tiempos reducidos y se descanse después. Julieta, como siempre, es un placer escucharte. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos en unos momentos más con nuestro tema, el gran eclipse de México. Urano, Neptuno y Plutón solo son visibles a través del telescopio. Los demás planetas son perfectamente observables a simple vista. Como ya mencionamos, la centralidad del eclipse tendrá una duración cercana a los 7 minutos. En este tiempo el observador se encontrará bajo la sombra que produce la luna. Esto provocará una noche muy breve y con un matiz muy especial. Ingeniero José de la Herrán, ¿qué cambios se producen en el paisaje durante la totalidad del eclipse solar y cómo se observará este en Michoacán? Hay muchos cambios y es un periodo de, digamos, los 20 minutos antes de la totalidad hasta los 20 minutos después, cuando en la naturaleza se presentan una serie de fenómenos muy interesantes. Primero, la luz que nos llega del sol comienza a sentirse mortecina, débil. Para un observador casual, tal vez esto no signifique nada y piense que alguna nube se ha cruzado frente al sol. Sin embargo, observando con un visor adecuado en ese momento nuestro astro, veremos que ya está cubierto por más de las 3/4 partes. Minutos antes de la totalidad comienzan a ocurrir fenómenos interesantes. Desde luego, la atmósfera se enfría, baja la temperatura, aumenta la humedad relativa y los animales y las plantas comienzan a reaccionar como si estuviese realmente terminando un día más. Faltando segundos para la totalidad, ocurren fenómenos que a veces sobrecogen, porque si miramos al sol todavía con un visor adecuado, veremos ese fenómeno maravilloso que se llama el anillo de diamante, que es el último rayo de sol antes de que quede este totalmente cubierto por la luna. Si miramos el suelo que nos rodea, observaremos una serie de bandas ondulantes que corren rápidamente, llamadas las sombras volantes por muchos, y que son un fenómeno al que no estamos preparados para recibir y por lo tanto nos sorprende muchísimo. Y hay mucha gente que mirando hacia el sol en ese momento no se da cuenta, pero otros dan el grito de alarma y llaman la atención, miren ustedes para abajo, y entonces ve uno ese fenómeno de las sombras volantes. Después viene la totalidad, durante la cual al principio se pueden apreciar las protuberancias, que siempre las hay, y nos va a tocar un periodo de mucha actividad solar, por lo tanto se espera que haya este tipo de fenómenos que son extraordinarios, y desde luego el disco negro del sol ahora, con las estrellas que están alrededor, los planetas principales como Mercurio, Venus y Júpiter, que estarán también en el campo visual, de manera que todo esto es un espectáculo extraordinario que, claro, a la gente que habita en la región norte de Michoacán le tocará poderlo apreciar sin necesidad de alejarse de sus casas. Como siempre, agradecemos la presencia del ingeniero José de la Herrán, Premio Nacional de Ciencias. En un momento continuamos con nuestro tema, el gran eclipse de México. El cúmulo estelar de las Pléyades está a 500 años luz y es visible a simple vista en la constelación de Tauro. La luz que hoy vemos de ella salió antes de que Colón arribara a América. La sección de arqueoastronomía estará hoy dedicada al estado de Michoacán. Y para hablarnos sobre ello, damos la bienvenida a nuestro estudioso del tema, John Andoni Herrera. Adelante. Gracias, Jorge. Para tratar de entender la mentalidad indígena de los pueblos del pasado, con su extraña mezcla de ciencia y religión, se debe abandonar el concepto europeo que nos rige desde la conquista. El pensamiento cultural aborigen era en gran medida opuesto al del viejo mundo, y como tal es necesario deshacerse de este, escudriñando en los viejos orígenes en busca de la forma de ser y pensar autóctonas. Las construcciones llamadas yácatas de la cultura tarasca en Michoacán se orientan invariablemente a 45 grados noreste.
orientación peculiar que no se encuentra con frecuencia en Mesoamérica. Fuera de esto, muchos aspectos culturales de los tarascos tienen gran similitud con otras culturas del área mesoamericana, tanto de sus ideas religiosas como de sus conceptos relacionados con el firmamento y sus astros. Respecto a la extraña orientación de los edificios, plazas y calzadas a 45 grados geográficos, existe una explicación que involucra lo religioso y lo astronómico. Los cuadrantes tradicionales traídos por los europeos van de 0 a 90 grados, a 180, a 360. Los indígenas usaban generalmente cuadrantes de 45 grados. Un ejemplo de ello es el Códice Mendocino con divisiones de 45 grados sugeridas de la representación de un antiguo instrumento astronómico indígena de varas cruzadas en forma de X. Su concepción gráfica colocaba a la Tierra en el centro del cuadrante universal, rodeado de las 4 regiones en los 4 puntos cardinales. En la Tierra, o región central, habitaban los hombres, y en la sucesión de planos horizontales, superiores e inferiores, residían los diferentes dioses, los astros y planetas, constelaciones y colores. Por ello existían los cielos y la oscuridad del inframundo. Pues el sol nacía cada día para recorrer el mundo superior de la luz, y cada noche se hundía en las tinieblas del mundo inferior. Para la mentalidad indígena, el sol era la luz, el calor y la vida, mientras que la oscuridad de la noche les recordaba a la muerte. Estas son algunas de las razones por las cuales casi en todas las zonas arqueológicas del país se manifiestan características de orientación arquitectónica ligadas a las posiciones de los astros, coincidiendo con la aparición del sol, la luna, los planetas y ciertas estrellas, con las posiciones extremas de los cuerpos celestes o con la orientación geográfica dictada por su cosmogonía. Y ya que los astros son nuestro tema, diremos que las nebulosas son de diversos tipos y han demostrado ser de suma importancia en el estudio de la astronomía moderna. Sobre ellas tratará nuestra sección Las maravillas del cielo. Las nebulosas galácticas aparecen en diversas regiones del firmamento como manchas luminosas de aspecto difuso. Están formadas de gas y polvo muy tenue. Este gas es millones de veces menos denso que el aire terrestre. De acuerdo con las ideas actuales, una estrella se forma por condensación de materia interestelar. Es obvio que las nebulosas son los lugares adecuados para tal actividad. La brillante nebulosa de Orión es la nebulosa gaseosa más espectacular visible desde la Tierra. Su luminosidad se debe a la estrella múltiple Theta Orionis y esto la hace claramente visible a simple vista. A lo largo de los años, los astrónomos han diseñado diversos catálogos de nebulosas. El más famoso, aún hoy en uso, es el que publicó el astrónomo francés Charles Messier en el año de 1781. Este catálogo contiene 103 objetos celestes, pero irónicamente, Messier no estaba interesado en estos cuerpos, sino que compiló su catálogo para evitar confundirlos con los cometas, que eran los astros que él deseaba descubrir. La observación de las nebulosas al telescopio puede resultar hasta cierto punto decepcionante para el astrónomo aficionado que lo hace por vez primera. Las nebulosas tienen un color característico prácticamente blancostión, abundan los tonos blancuzcos y grisáceos y no presentan prácticamente color al telescopio. Sin embargo, es precisamente aquí donde entra la importancia de los rollos fotográficos y las cámaras actuales, porque con su gran capacidad de captación de luz nos permiten entonces afinar ciertos detalles o casi el máximo de los detalles y colores de estos cuerpos celestes para así poder visualizarlos de una manera adecuada y poder estudiarlos bastante a detalle. Por hoy ha sido todo, gracias por su astronómica compañía. Como siempre deseamos que sean infinitas.